Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de inglés del nivel 2. Vamos a comenzar la clase de hoy corrigiendo los ejercicios que os puse la semana pasada, ¿de acuerdo? Vimos en clase la voz pasiva. Entonces, en este ejercicio lo que teníais que hacer era colocar las frases que teníais en voz activa, a pasarlas a voz pasiva. El primer ejemplo sería They had won the race. Ellos habían ganado la carrera. Had won. Habían ganado. Entonces, diríamos en pasiva, the race had been won by them. La carrera había sido ganada por ellos. ¿Veis cómo had won se mantiene en la pasiva con had been? ¿De acuerdo? El verbo tiene que ser coherente con la voz activa. 2. He has seen 2 bulls this morning. Él ha visto 2 toros esta mañana. Has seen, ha visto. Entonces, para mantener el ha visto 2 toros esta mañana, en castellano diríamos 2 toros han sido vistos, ¿ok? 2 bulls have been seen this morning by him. 2 toros han sido vistos esta mañana by him, por él. El agente, que en la activa es sujeto, lo ponemos ahora al final, después de la preposición by, ¿ok? By him. 3. I was buying the newspaper when I saw Mary this morning. Estaba comprando el periódico cuando vi a Mary esta mañana. Diríamos, el periódico estaba siendo comprado, ¿no? Para mantener el yo estaba comprando, pues el periódico estaba siendo comprado. The newspaper was being bought, participio de buy es bought, imperfecto. Cuando Mary fue vista esta mañana, podríamos decir by me, ¿no? Para ser más concretos. Entonces, el periódico was being bought when Mary was seen this morning, ¿ok? 4. They are buying a new house this afternoon. Ellos van a comprar una casa nueva esta tarde. They are buying. ¿Ok? Podría ser they are going to buy, pero aquí tenemos el presente continuo con sentido de futuro próximo. They are buying a new house this afternoon. Como tenemos el continuo, they are buying, presente continuo, lo mantenemos con el verbo to be. A new house is being bought. ¿Veis? El ing se mantiene con el verbo to be. Una casa nueva va a ser comprada, is being bought, this afternoon by them. ¿Ok? Esta tarde por ellos. Paul has sold his 2 cars. Paul, sujeto, ha vendido sus 2 coches, objeto directo. El objeto directo pasa a ser sujeto, his 2 cars have been sold by Paul. ¿Ok? Han sido vendidos by Paul. Lo que era el sujeto en la activa lo ponemos al final en la pasiva. Hay como un cruce. Objeto directo pasa adelante y sujeto detrás. ¿Ok? Y fijaros que el verbo se mantiene. Has sold, ha vendido, pues have, también en presente, been sold. ¿Ok? I put the glasses on the table. Pongo las gafas encima de la mesa, ¿ok? Pongo las gafas encima de la mesa. Queremos decir, las gafas son puestas encima de la mesa, ¿no? Porque si es pongo, presente, pues las gafas son puestas, ¿ok? The glasses suena muy raro en castellano, pero en inglés, como ya os comenté, la pasiva se utiliza mucho más que en castellano, ¿ok? The glasses are put on the table. ¿Ok? Las gafas están puestas o son puestas sobre la mesa. ¿Ok? Si queremos ser más puristas, by me. No es necesario poner el by al final, pero es para que veáis más claro que el sujeto de la activa pasa al final en la pasiva. ¿De acuerdo? Pero no es imprescindible que me lo pongáis. Lo que sí es importante es tener en cuenta que el objeto directo de la activa pasa a ser el sujeto, pasa el principio en la pasiva. Y muy importante mantener la coherencia verbal, el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues para cualquier duda
de este tema 1, después de haber hecho los ejercicios de autoevaluación y haber repasado vuestro material. Si tenéis cualquier consulta, sabéis que podéis llamar por teléfono, escribirme un email o venir a tutorías presenciales. Y hacemos ejercicios y lo vamos viendo. Bueno, el tema de hoy es el tema 2 y son las oraciones de relativo. Vamos a ver que en las oraciones de relativo hay diferentes conectores, ¿de acuerdo? Para unir dos oraciones, la principal con la de relativo, ¿ok? Ahora lo vemos. Bueno, comentaros que las oraciones de relativo son aquellas que aportan información adicional sobre un sujeto o objeto y suelen ir directamente detrás del sujeto o el objeto al que se refieren y se introducen con un pronombre relativo. Ahora vemos un ejemplo en general, luego veremos ejemplos con cada tipo de conector. En este primer ejemplo genérico, para que entendáis que es una oración de relativo, tenemos The boy who is wearing glasses is Tony. ¿Ok? Esta oración de relativo está formada por dos oraciones que tenéis más abajo. Dice, the boy is Tony. Tony is wearing glasses. Dice, el chico es Tony. Tony está o lleva gafas, ¿ok? Entonces, para unir estas dos oraciones y formar una única, diríamos, the boy who is wearing glasses is Tony, ¿ok? El chico que lleva gafas es Tony. ¿Lo veis? Para decir el chico que, ese que es who, porque estamos hablando de una persona, un chico. Si fuera una cosa, como veremos a continuación, diríamos which. ¿Ok? Ahora lo vemos por partes. Esto es para que entendáis lo que es la oración de relativo. Acordaros, dos oraciones que se unen y se forma una de relativo, que da información adicional sobre el objeto o el sujeto. ¿De acuerdo? Y se introduce con el pronombre. Ahora vemos los tipos de pronombres o conectores de relativo. Tenemos that. That se utiliza tanto para cosas como para personas. Ante la duda, si tenéis un ejercicio que podéis colocar who, which o that os sirve para los dos, para personas y para cosas. Avatar was the last movie that I watched. Avatar fue la última película que he visto, ¿ok? Que he visto, that I watched, ¿ok? Entonces tenemos, a great teacher is one that has patience to help every pupil. Dice, un gran profesor es aquel que tiene paciencia para ayudar a cada alumno, ¿ok? O que tiene la paciencia de ayudar a cada alumno, ¿ok? That. Fijaros, el that es el conector que enlaza y da información adicional sobre el sujeto que tenéis. ¿Ok? Which. Which se utiliza solo para cosas, como comentaba anteriormente. Tenéis el ejemplo. I want to buy a house which costs under $100,000. Dice, quiero comprar una casa which que cueste menos de $100,000, ¿ok? Which, porque hace referencia a cosas. Fijaros muy bien cómo se escribe which, ¿ok? La H entre W y, ¿ok? Porque muchas veces se olvida esa H, which. No confundir con with, con, ¿ok? Which, ¿ok? Quiero comprar una casa que, la casa es una cosa, por tanto coloco which. También podríamos decir that, pero aquí estamos viendo cada conector, ¿ok? Who. Who se usa para las personas, cuando hace la función de sujeto, ¿ok? Which era para cosas, who es para personas. The waiter who brought you your meal is my friend. El camarero que te trajo la comida es amigo mío, ¿ok? El camarero who, el cual o que, ¿ok? El cual te trajo la comida o quien te trajo la comida es amigo mío, ¿ok? Who, para personas. Lo que os comentaba, podéis decir that, pero es mucho más correcto decir who, ¿ok? Y habrá ejercicios en los que no podráis decir, no podráis utilizar that, sino which o who, ¿ok? Importante, which cosas, who personas. Whom.
El whom se utiliza solo con personas con las funciones de objeto directo, indirecto y preposicional. Es bastante culto y se utiliza cada vez menos. Se sustituye por el who, para simplificar. ¿De acuerdo? Suena muy teórico, pero es sencillo. Con el ejemplo lo vais a ver claro. Dice, I need someone whom I can trust. ¿Ok? Necesito a alguien en quien confiar. ¿Ok? En quien poder o quien pueda confiar. ¿Ok? I need someone whom. ¿Ok? Aquí veremos que se sustituye cada vez más por el who. ¿Ok? I need someone who I can trust. ¿Ok? Para simplificar, como ocurre en todos los idiomas, se tiende a utilizar pronombres más comunes como el who. ¿Ok? Whom es más culto, por así decir. Ok. Aquí tenemos, bueno, lo que comentábamos, que cada vez se usa más el who con la misma función que el whom, que es la de objeto directo, indirecto o preposicional. Aquí tenemos otro ejemplo, sería The student who I was just talking to is very intelligent. El estudiante con el que estaba hablando, fijaros, con el que, to whom sería, ¿ok? The student to whom I was just talking, pero se sustituye por who cada vez más. Es muy inteligente, ¿ok? It's very intelligent. Y por último tenemos el conector whose, ¿ok? Whose. Whose se traduce como cuyo, cuya, cuyos o cuyas, ¿ok? Tanto singular como plural. Y cualquier género, femenino o masculino. ¿Ok? Es el pronombre relativo que se aplica al caso genitivo. El genitivo es el cuyo, ¿ok? ¿De quién? En caso de personas. Ejemplo. I manage a company whose products are marketed in over 100 countries. Dice, yo dirijo una compañía whose products, cuyos productos, porque son de la compañía, ¿ok? El genitivo, acordaros del genitivo sajón, genitivo es de quién, ¿ok? Son distribuidos a más de 100 países, ¿ok? Whose products, cuyos productos, are marketed in over 100 countries. Ok, en esta tabla, que es muy visual, podéis verlo más claramente. Los diferentes pronombres relativos, su traducción en castellano, el uso y un ejemplo para cada uno. Repasamos, el who era para quién, se utiliza como sujeto u objeto para personas. ¿Ok? The boy who is wearing glasses. El chico, el niño que lleva gafas. ¿Ok? El niño que lleva gafas. Persona, por tanto, who. Which, hemos dicho que era el qué para cosas. ¿Ok? Como sujeto u objeto para animales o cosas en oraciones de relativo. In the club, which is very popular, por ejemplo, estamos hablando en el bar, que es muy famoso, me encontré con tal persona, ¿ok? In the club, which is very popular, ¿ok? En el bar, which, porque hace referencia al bar, al club, ¿ok? O a la discoteca, club, discoteca. Whose es cuyo, cuya, cuyos o cuyas, como hemos visto. Indica posesión o pertenencia para personas, animales y cosas. ¿Ok? Otro ejemplo, the girl whose mother is a ballerina. ¿Ok? La niña cuya madre es bailarina. ¿Ok? Cuya madre hace referencia a una persona. ¿Ok? ¿Ok? Pertenece, es el genitivo. ¿Ok? Es la madre de la niña. Whose mother, cuya madre. Whom, ¿ok? Hemos visto que era a quién, más o menos, es bastante formal como objeto para personas, ¿ok? Phil, whom I met at a summer camp, ¿ok? Phil, a quien conocí en el campamento de verano, ¿ok? Whom I met, ¿ok? Hemos dicho que cada vez se sustituye más por who, pero todavía lo podemos utilizar y se ve en muchos textos en inglés. ¿Ok? Y por último, that. That hemos dicho que se puede utilizar como sujeto u objeto tanto para personas como animales y cosas. ¿Ok?
The boy that is wearing glasses, ¿ok? The boy, el chico que lleva gafas. Lo mismo que the boy who is wearing glasses. Ante la duda, colocamos that. Más ejemplos. The children are collecting the leaves that have fallen from the trees. Dice, los niños están recogiendo las hojas que han caído de los árboles, ¿ok? The leaves that have fallen from the trees, ¿ok? Que han caído, ¿de acuerdo? Las hojas que, ¿ok? Oración de relativo. The boy whose watch had stopped didn't know that he was late. El chico cuyo reloj había parado, se había parado, no sabía que llegaba tarde, ¿ok? El chico whose watch es el reloj del chico, ¿ok? Cuyo reloj había parado, se paró, no sabía que llegaba tarde, ¿ok? Linda, who is out in the open all day, never catches a cold. Dice Linda, que está fuera todo el día, ¿ok? Al aire libre, nunca se coge un resfriado, ¿ok? Nunca se resfría, ¿ok? Linda, who is out, ¿ok? Linda, que está fuera. Oración de relativo. Who, porque hablamos de Linda, es una persona. Más. You should not drive a car whose brakes don't work. Dice, no deberías conducir un coche cuyos frenos no funcionen, ¿ok? O no funcionan. No deberías drive a car, un coche whose brakes, cuyos frenos, ¿ok? Los frenos del coche indican posesión, pertenencia, pertenecen al coche, ¿ok? Y por último, the man who is getting on the bus now is our history teacher. Dice, el hombre que está subiendo al autobús ahora es nuestro profesor de historia, ¿ok? The man who is getting on the bus now, ¿ok? El hombre que está subiendo al autobús. Ahora vamos a ver los adverbios relativos. Los adverbios relativos son muy similares a los pronombres relativos. Lo vamos a ver enseguida. La diferencia es que los adverbios relativos hacen referencia a una oración completa o a un momento, un lugar o una causa, ¿ok? En cuyo caso reemplazan una preposición con which. Ahora vemos un ejemplo general, ¿ok? Dice, I can still remember the day when I met Phil. Dice, todavía me acuerdo del día en que conocí a Phil, ¿ok? En castellano diríamos el día en que conocí a Phil, ¿ok? Pero en inglés podemos decir the day when, cuando, el día cuando conocí a Phil, ¿ok? El día que sucedió algo. Tenemos las dos opciones válidas. I can still remember the day on which I met Phil, en el que conocí a Phil, o the day when I met Phil, el día cuando conocí a Phil, sería literalmente. ¿De acuerdo? En castellano diríamos más en el que. Ok, en esta tabla tenéis los diferentes adverbios de relativo. ¿Ok? Todos ellos os sonarán, porque son también partículas interrogativas. ¿Ok? El which es un pronombre relativo que acabamos de ver, pero también hace la función de adverbio relativo, que es muy similar la traducción. Dice, Linda dances well, which doesn't surprise me. ¿Ok? Linda baila bien, which doesn't surprise me. Lo cual no me sorprende, ¿ok? Which, que no me sorprende. Que no me sorprende, lo cual no me sorprende, ¿ok? When es una de las partículas interrogativas que conocemos. ¿Cuándo? ¿No? Cuando sustituye a in o on which, ¿de acuerdo? Y describe con más precisión un momento concreto, ¿ok? I can still remember the day when I met Phil, ¿ok? El ejemplo que hemos visto. Todavía recuerdo el día cuando conocí a Phil, ¿ok? ¿En qué? On which, ¿ok? I met Phil. Where es dónde, ¿no? Otra partícula interrogativa. ¿Dónde? ¿Ok? Sustituye a in o at which. Ahora lo vemos con un ejemplo. Describe con más precisión un lugar concreto. Sería,
This is the youth club where I meet my friends. Este es el club juvenil donde quedo con mis amigos, ¿ok? Where I meet my friends. Este en castellano suena perfectamente, traducido de manera literal, ¿ok? This is the youth club where I meet my friends. Donde quedo o me encuentro con mis amigos, ¿ok? Podríamos decir in which, en el cual, ¿ok? O at which. Y por último tenemos why, ¿ok? Why es por qué y sustituye a for which. Ahora lo vemos. En castellano lo decimos tal cual, en este tipo en estas oraciones con adverbio de relativo. Describe con más precisión una causa concreta, ¿ok? ¿Por qué sucede algo? Dice el ejemplo, That's the reason why I go there. Esa es la razón por la cual, why I go there, ¿ok? Why, porque voy a ir. Esa es la razón porque voy a ir, por la cual, ¿ok? Porque acordaros que why es una partícula de interrogación para decir por qué, ¿no? Why do you go there? Because, lo que sea. ¿Por qué? No sé qué. Y respuesta, because. Pero why, como estamos viendo, también es un adverbio de relativo. ¿De acuerdo? That's the reason why I go there. Es la razón por la cual voy a ir. Más ejemplos. Last year we traveled around Scotland, which was great fun. El año pasado viajamos alrededor de Escocia, which was great fun, que fue lo cual, ¿verdad? Lo cual fue muy divertido. Este es como el ejemplo de Linda. Linda baila muy bien, lo cual no me sorprende, ¿verdad? El primer ejemplo. Linda dances well, which doesn't surprise me. Aquí, which was great fun. Lo cual, ¿ok? Which. The weather was okay when we went there. El tiempo era bueno cuando fuimos allí, ¿ok? ¿Cuándo? When. Adverbio relativo. And the hostels where we stayed were great. Y los hostales donde nos quedamos estuvieron fenomenal, ¿ok? And the hostels where we stayed were great. Where, ¿dónde? Donde nos alojamos, ¿ok? Adverbio relativo ¿dónde? En los cuales, ¿ok? In which o where. That's the reason why I want to go to Scotland again next year. Esa es la razón por la cual, why I want to go, ¿ok? Lo mismo que el ejemplo que hemos visto, for which, podría sustituirse por la cual I want to go to Scotland. El año que viene, de nuevo. I am looking forward to the day when my next holidays begin. ¿Ok? I am looking forward to significa espero con ansias o tengo ganas del día en que empiecen mis próximas vacaciones. ¿Ok? The day when my next holidays. El día when o in which. ¿Ok? O on which. ¿Ok? El día en que o cuándo empiecen mis próximas vacaciones. Bueno, os dejo aquí un par de ejercicios de deberes para ver si lo habéis entendido. En el primero tenéis que elegir el pronombre relativo correcto entre who, which y whose. No podéis ponerme that, porque that ya hemos visto que sirve para los dos, pero aquí vamos a ser más concretos. Y who, acordaros que es para personas, y which para animales o cosas. ¿De acuerdo? Y el whose habíamos comentado que era cuyo, cuya, cuyos o cuyas. Es decir, de pertenencia o posesión, ¿ok? El genitivo. Tenéis 15 oraciones para rellenar los espacios y en este otro ejercicio tenéis que completar las oraciones con los pronombres relativos en presente simple, ¿ok? Utilizando también el who o el which. Pues lo que comentaba es, cualquier duda que tengáis, podéis poneros en contacto conmigo y lo vemos. Ir haciendo los ejercicios de autoevaluación, echar un vistazo a vuestro material también, que está muy bien, y cualquier cosa, ya sabéis. Mucho ánimo con el estudio y hasta la próxima.